Bienvenidos a la lección número 3 del Sistema Internacional de Unidades. Las propiedades de la materia que se pueden medir se denominan magnitudes, es decir, que son cuantitativas y están asociadas a un número. Estos números representan una cantidad de medida que debe estar acompañada de una unidad de medición, la cual es una referencia acordada para medir cada una de las magnitudes que existen y así poder compararlas y estudiarlas. Por ejemplo, si me preguntan qué masa tiene una pelota, como la que vemos en la diapositiva, no basta con escribir que su masa es 100 porque no tendría ningún sentido. Siempre se debe especificar la unidad de la cual estamos hablando. En este caso, pues quedaría más correctamente hablar que la masa de la pelota son 100 gramos, con la cual podemos especificar claramente la masa con su unidad de medición, que en este caso son los gramos. Existen 7 magnitudes fundamentales que se condensan en el Sistema Internacional de Unidades, el cual se estableció desde el año 1960 con el fin de contar con unidades que sean válidas e invariables en cualquier lugar del mundo y evitar así confusiones en el análisis de artículos científicos o publicaciones o en las comunicaciones y diferentes actividades que se pueden encontrar. Este Sistema Internacional de Unidades presenta 7 cantidades fundamentales, como ya la nombré, dentro de las cuales en química vamos a utilizar longitud, masa, tiempo, temperatura y específicamente cantidad de sustancia en los módulos 3 y 4 de este curso. Cada magnitud fundamental está asociada a una unidad que, por ejemplo, la longitud es con el metro, y esta unidad siempre se va a representar por medio de un símbolo. Así, otro ejemplo, tenemos que la temperatura tiene como unidad fundamental el Kelvin y se expresa por medio del símbolo K mayúscula. A partir de las 7 magnitudes anteriores se derivan un sinnúmero de magnitudes derivadas, las cuales tienen algunas unidad y símbolo distintivo, como por decir un ejemplo la fuerza con su unidad Newton y su símbolo N, que en este caso esta unidad se le da gracias al nombre del científico o del químico que descubrió la ley en la cual esta magnitud está involucrada. En otros casos, simplemente la unidad es una combinación de las magnitudes fundamentales, como por ejemplo el volumen, que tiene una unidad de metro cúbico, que es una combinación de longitud expresada con una potencia 3. En muchos casos, para ayudarnos a expresar números grandes o pequeños, en una forma más cómoda se utilizan los múltiplos y submúltiplos del sistema internacional. Estos múltiplos y submúltiplos son potencias de base 10 con exponentes negativos o positivos que me van a facilitar el tratamiento de operaciones matemáticas. Cada uno de ellos va a tener una equivalencia con respecto a la unidad, como ya lo dije, como por ejemplo el prefijo kilo, que corresponde a un significado de 10 a la 3 con respecto a la unidad. Por ejemplo, si estamos hablando de la unidad de longitud metro, si yo digo que un kilómetro me va a expresar 1 por 10 a la 3 metros, que es lo mismo que decir 1000 metros. Para expresar estas medidas tan grandes y pequeñas podemos utilizar la notación científica. La notación científica consiste en escribir el resultado de una medida como un producto entre dos partes. La primera de ellas, que va a ser un número comprendido entre 1 y 10, el cual llamaremos n mayúscula, y la segunda una potencia de base 10, que va a corresponder el número de lugares hacia donde yo corra la coma del número que estoy tratando. Si la coma se corre hacia el lado izquierdo, el exponente será positivo. Si la coma se corre hacia el lado derecho, el exponente será negativo. Vamos a verlo en estos 3 ejemplos. Por ejemplo, con el número 5000, si quiero expresarlo en notación científica, debemos correr la coma tantos lugares necesarios para que un número me quede comprendido entre 1 y 10. En este caso deberemos correr la coma 3 lugares para poder encontrar el número 5, que es el número comprendido entre 1 y 10, y además se va a expresar la potencia en base 10 con el exponente que va a corresponder al número de lugares que se corrió la coma. Como la coma se corrió hacia la izquierda, ese exponente va a ser positivo y va a ser 3. En el segundo ejemplo,
correremos la coma 2 lugares hacia la izquierda para encontrar el número que esté comprendido entre 1 y 10, en este caso el número 2. Sin embargo, los decimales se deben mantener y va a estar acompañado de la potencia en base 10, que en este caso, como la coma se corrió 2 lugares hacia la izquierda, va a ser un número 2 positivo. Para el tercer de los ejemplos vemos que el número comprendido entre 1 y 10 puede ser 4, pero necesitaremos correr en este caso la coma hacia el lado derecho. Tenemos que correr la coma 3 lugares para encontrar un número comprendido entre 1 y 10, conservando los decimales, y la potencia va a estar expresada negativamente, el número de lugares que se corrió la coma, que en este caso fueron 3. Además del sistema internacional, cabe resaltar un sistema que se está trabajando actualmente en algunos países de habla inglesa, como lo son Estados Unidos. Este sistema inglés no se trabaja en publicaciones científicas o en trabajos científicos, sino que se utiliza más cotidianamente para medir distancias o para medir algunas temperaturas o algunas magnitudes como masa y volumen. El sistema inglés se compone de 3 magnitudes, las cuales tienen alguna equivalencia en el sistema internacional. Algunas de las más conocidas son la masa, con la unidad la libra, que me equivale en el sistema internacional a 453,59 gramos, o alguna más recordada como la milla, que me expresa una magnitud de longitud y que tiene una equivalencia en el sistema internacional de 1609 metros. Estos conceptos los debemos tener claros para poder realizar conversión de unidades en la siguiente lección. Algunas de las magnitudes derivadas más usadas, como ya lo dijimos, son el volumen y la densidad. Sin embargo, cabe resaltar las unidades en las cuales se deben trabajar estas magnitudes. El volumen va a contar con la unidad fundamental de metro cúbico. Sin embargo, esta unidad es demasiado grande y por eso se suele emplear algunas submúltiplos de ella, como lo son el decímetro cúbico o el centímetro cúbico. Aunque cotidianamente en laboratorio o en química, la unidad que más se trabaja para volúmenes es el litro. Aquí en esta diapositiva podemos ver algunas equivalencias importantes entre centímetros cúbicos y mililitros, las cuales me va a corresponder 1 a 1. O también tenemos la equivalencia que un litro es igual a un decímetro cúbico. Por su parte, la densidad tiene como unidad en el sistema internacional el kilogramo sobre metro cúbico, pero la densidad de los líquidos y sólidos se suele expresar más comúnmente en unidades de gramos por mililitro o de gramos por centímetro cúbico. Y por su parte, la densidad de los gases se suelen expresar en gramos por litro. Vamos a realizar algunos ejercicios que me van a permitir encontrar la densidad y expresarla en diferentes unidades. En este primer ejemplo me permite que una muestra de tetracloruro de carbono, que es un líquido que se suele usar para el lavado en seco, tiene una masa de 39,73 gramos y un volumen de 25 mililitros a una temperatura de 25 grados Celsius. Como primero me permiten calcular la densidad a esta temperatura. Para solucionar el numeral A tenemos que tener clara la fórmula de densidad, la cual es masa sobre volumen. En el ejercicio nos dan ya estos datos, entonces lo que vamos a realizar es una división sencilla de la masa que está expresada en el ejercicio, la cual es 39,73, que me divide el volumen de 25 mililitros. Esta operación me va a dar como resultado un valor de 1,59 gramos por mililitro. Como vemos, las unidades de la densidad van a quedar expresadas como la unidad de la masa y el volumen que tenemos en este ejercicio. Como numeral B, me piden que si el tetracloruro de carbono va a flotar o no va a flotar en agua. Para eso debemos comparar la densidad del tetracloruro de carbono a 25 grados Celsius, la cual la hallamos en el numeral A y me corresponde a un valor de 1,59 gramos por mililitro, con la densidad del agua a 25 grados Celsius, la cual es de 0,997 gramos por mililitro.
Al comparar estas dos densidades, la mayor me va a permitir identificar que la sustancia se va a depositar en el fondo y la que tenga una densidad menor se va a depositar en la parte de arriba, es decir, va a flotar. En este caso podemos decir que la densidad del tetracloruro de carbono va a ser mayor que la densidad del agua y por ende podemos decir que el tetracloruro de carbono no va a flotar en el agua, sino que se va a depositar en el fondo. Como ejemplo 2 me permiten hallar la densidad de un bloque de cubo metálico que tiene por lado 1.5 centímetros y una masa de 76,31 gramos a una temperatura de 25 grados Celsius. En este caso el volumen no me lo especifican, pero teniendo que la forma geométrica del bloque es un cubo, podemos hallar su volumen multiplicando su lado elevado a una potencia de 3. Lo cual me va a resultar con un valor de 3.375 centímetros cúbicos. Teniendo ya el cálculo del volumen, podemos identificar que para hallar la densidad dividimos la masa que nos da en el ejercicio con el volumen que acabamos de hallar. Tenemos que la masa tiene un valor de 76,31 gramos y un volumen de 3,375 centímetros cúbicos, teniendo un resultado de 22,61 gramos sobre centímetro cúbico. Como vemos, las unidades de masa y volumen me van a determinar la unidad de la densidad. Muchas gracias, los invito a presentar la lección número 4, en la cual veremos la conversión de unidades.